Hola, ¿qué tal? Yo soy Iván Tejeda, alumno de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, y hoy les voy a hablar sobre el tema transcripción genética de ADN a ARN. Espero lo disfruten. El primer paso en la expresión génica es la transcripción, y esta consiste en la síntesis de una cadena de ARN complementaria y antiparalela a la secuencia de nucleótidos de una de las cadenas de ADN, que es la cadena molde. Por lo tanto, tendrá la secuencia casi idéntica a la otra cadena de ADN, que es la cadena codificadora, con la única excepción de la sustitución de la timina por el uracilo en la cadena del ARN. Este es el paso previo para la síntesis de proteínas funcionales que definen el metabolismo y la identidad de las células. Las secuencias de ADN que se copian en cada proceso de transcripción se denominan genes, que son secuencias lineales de nucleótidos en la molécula de ADN, con la información necesaria para la síntesis de ARN funcional. Recordemos que los genes se sitúan a lo largo de un cromosoma, en un locus. Ahora, hablando acerca de la estructura del gen, los genes eucariotes están constituidos por secuencias regulatorias y codificantes. La región que no será traducida se denomina intrón. Estos son retirados por el proceso de corte y empalme o splicing del pre-ARN o ARN heterogéneo. Las regiones que sí codifican para el producto génico se conocen como exones. Un solo gen puede sintetizar diferentes proteínas mediante el arreglo de los exones por el proceso de corte y empalme alternativo. Recordemos que en procariotes o en células procariotas no se sufre estos procesamientos. Los promotores son secuencias de ADN regulatorias que no codifican para el producto génico, pero sí regulan su expresión. El promotor mínimo es la región regulatoria indispensable para la transcripción del gen. El promotor basal es la secuencia mínima para la unión de la maquinaria de transcripción y de ARN polimerasa 2. A los promotores se les unen proteínas reguladoras, que son factores transcripcionales, que regulan la tasa de transcripción. Aunque hay mucha variedad entre los promotores reconocidos por la ARN polimerasa 2, se pueden definir secuencias consenso comunes entre sí. Ejemplos de estos encontramos al INR o iniciador, y otro es la caja TATA. Si no tienen la caja TATA, se llama TATA-, y si hay alguna mutación en la caja TATA, el sitio de transcripción cambiaría. Hay otros promotores, por ejemplo los enhancer, que potencian la transcripción del gen y alternan la estructura del ADN, ya que inducen un superenrollamiento. Por otro lado, tenemos los silencers, que silencian, como su nombre lo dice, o dan una regulación negativa, son de elementos silenciadores. La mayoría de potenciadores o silenciadores actúan sobre el promotor vecino sin ser específico de un determinado gen. Dentro de los tipos de ARN polimerasa destacan dos, que es el ARN polimerasa 1 y el ARN polimerasa 2. El ARN polimerasa 1 reside en una zona definida del núcleo, en el nucleolo, donde transcribe los genes que codifican para los ARN ribosómicos, y el ARN polimerasa 2 se encuentra en el nucleoplasma, y este sintetiza las moléculas de ARN. El proceso de transcripción se va a dividir en tres etapas: iniciación, elongación y terminación. Se va a utilizar un complejo de unión a la caja TATA, o TBP por sus siglas en inglés, que es una proteína de unión específica de caja TATA que tiene la capacidad de unirse al ADN por el surco menor, en donde lo va a doblar. Ahí va a provocar una deformación sin separar las dos cadenas. Esto va a ser clave para el posicionamiento del ARN polimerasa 1 y va a delimitar la distancia del inicio hasta la caja TAT. Algunos factores de transcripción y proteínas que participarán en este proceso van a ser, por ejemplo, la proteína de unión a la caja TATA, que va a ser parte del complejo del factor de transcripción 2D, el factor de transcripción 2A, que va a controlar la capacidad de unión a la TBP al ADN, el factor de transcripción 2B, que va a ser otro factor que se une de forma adyacente a la proteína de unión a caja TATA y va a proporcionar una mayor superficie de reconocimiento para el anclaje del ARN polimerasa 2, el factor de transcripción 2F, que va a ser el medio de unión de la ARN polimerasa 2 al complejo de transcripción y va a tener una actividad helicasa para permitir su anclaje de la ARN polimerasa 2 con esta misma.
La burbuja de transcripción, por otro lado, se origina mediante un desenrollamiento local, que se va a iniciar en el sitio de unión de la ARN polimerasa 2. En el sitio de inicio de la transcripción, la molécula de ADN se separa en dos cadenas sencillas, de forma transitoria solamente. Una de estas cadenas se va a utilizar como molde para la síntesis de ARN, formando una burbuja, que va a ser la burbuja de transcripción. Conforme la molécula de ARN polimerasa avanza y copia el ADN ya copiado se va a volver a unir a su cadena complementaria y formará la doble hélice, liberando al ARN como una cadena sencilla de nucleótidos. El inicio de la transcripción va a referir a la síntesis de los primeros enlaces nucleotídicos del ARN. La ARN polimerasa 2 va a permanecer en el promotor mientras sintetiza los primeros 9 enlaces. Va a terminar esta fase cuando la enzima comienza a alargar la cadena y abandonar el promotor con el complejo de iniciación. 2. La elongación. Esto va a requerir de proteínas, como el factor de transcripción 2C y el factor de transcripción 2H, que se unen corriente arriba de la ARN polimerasa 2. Se complementan una con otra para iniciar su movimiento a lo largo del ADN y abandonar el promotor basal. Ya unido el factor de transcripción 2C, se puede unir el factor de transcripción 2H. Este continúa unido a la ARN polimerasa 2 y tiene varias actividades, por ejemplo, ATPasa, helicasa y sinasa, que puede fosforilar el dominio CTD. Esto tiene implicaciones en el abandono del promotor basal y el inicio de la elongación. El ARN polimerasa 2 se mueve a lo largo del ADN y sintetiza la cadena de ARN. A medida que avanza, lo desenrolla para exponer un nuevo segmento de cadena sencilla de ADN que será como un molde, en la cadena molde. Los nucleótidos se añaden de forma covalente al extremo 3' hidroxilo y en la región desenrollada se forma un híbrido de ADN-ARN. Esto tendrá importancia en la fase de terminación. 3. Fase de terminación. Va a implicar el reconocimiento de una región rica en guanina y en citosina en una serie de 6 o más adeninas en el transcrito de ARN. Es una señal de poliadenilación en el ARN que determina el final de la adición de nucleótidos a la cadena y la desintegración del complejo de transcripción. Cuando se añade el último nucleótido a la burbuja de transcripción, se colapsa al desaparecer el híbrido de ADN y ARN y se libera el ARN polimerasa 2. Después de esto, vamos a pasar a lo que sería el procesamiento del ARN. El ARN heterogéneo o pre-ARN debe procesarse de diversas formas para su maduración antes de exportarse del núcleo y pasar al proceso de traducción. Incluye principalmente 3 procesos que son adición del capuchón de guanina modificada en el extremo 5' o CAP5, la poliadenilación del extremo 3' o cola poli A y el proceso de corte y empalme o splicing. También tenemos un cuarto proceso que no se da en todas las células, que es el proceso de edición del ARN. El proceso de CAP5' se modifica cuando el ARN tiene de 20 a 40 ribonucleótidos por adición de una 7-metilguanosina. Sus principales funciones van a ser proteger al ARN mensajero de exonucleasas, promover a unión a ribosomas y ayudar a la regulación de la exportación nuclear del ARN mensajero. En el proceso de la cola poli A va a intervenir el dominio CTD del ARN polimerasa 2, que recluta enzimas para la poliadenilación que sucede al encontrar secuencias de reconocimiento en el ARN transcrito primario en 3 procesos. Estos van a ser 1. Complejos proteicos, 2. Factores estimulantes de escisión y 3. Factor específico de poliadenilación transferido desde el mismo dominio de CTD al ARN heterogéneo. Se va a dar una adición de alrededor de 200 residuos de adenina en el extremo 3' por la poli A polimerasa. Cabe destacar que solo se añade la cola poli A a los ARN generados por la ARN polimerasa 2, o sea, con señal de poliadenilación, que es la que vemos en pantalla. El ARN polimerasa 2 continúa añadiendo nucleótidos antes de colapsar la burbuja de transcripción, por lo que la señal de poliadenilación es clave para el proceso de terminación.
Algunas de las funciones de esta cola poli-A son proteger contra la degradación, promover la traducción, regular la exportación nuclear y la terminación de la transcripción de la ARN polimerasa, que transcribe en ARN mensajero. El splicing consiste en la remoción de intrones y el empalme de exones. Aquí entra en juego el spliciosoma, el cual se une a cada lado de un intrón y liga los dos lados de cada exón. Pueden empalmarse de una forma y generar variantes mediante empalme alternativo. Recordemos que un exón es la parte de la secuencia de un gen que contiene la información para producir las proteínas o que se expresa, y los intrones son aquellos que están en medio de los exones o que no se expresan. Finalmente, hablando de la edición del ARN, sabemos que es una forma de modificación post-traduccional del ARN mensajero. En algunos casos se genera el cambio de un aminoácido por otro o de codones de paro de la traducción y la generación de una proteína truncada. Solo se lleva a cabo en ciertos genes, algunos tipos de tejido o de células, y hay dos tipos de edición. La primera es desaminación oxidativa de una citosina metilada que se convierte a uridina del codón CAA y genera paro del codón UAA. En pocas palabras, pasan residuos de citosina a uridina. Y la segunda es el cambio de adenina por inosina, que es el mecanismo propio de los mamíferos. Un ejemplo de esto se observa en el proceso de edición de la poliproteína B, en donde el ARN mensajero recién sintetizado produce una cadena polipeptídica de 100 aminoácidos, conocida como apoliproteína B100 o ApoB100, y este mismo gen, en el intestino al ser transcrito, sufre un proceso de edición de la citosina en la posición 2152, es desaminada y se convierte en uracilo. Cambia el codón CAA a UAA, por lo que cambia a una formación de una proteína truncada de 48 aminoácidos, denominada apoliproteína B48 o ApoB48. Este es un concepto nuevo en la regulación posttraduccional que puede estar sumamente apegado con las enfermedades virales. Cabe mencionar que todos estos procesos se llevan a cabo de forma simultánea y de forma superpuesta, por lo que cuando termina la transcripción ya existe un ARN mensajero maduro y listo para salir al citoplasma. Finalmente, a modo de resumen, veremos un pequeño video con las características a grandes rasgos de lo que es la transcripción. La transcripción es el proceso por el cual se sintetiza el ARN usando ADN como molde, y muchos factores intervienen en este proceso, incluyendo el ADN, factores de transcripción, ARN polimerasa y ATP. Comienza por el ADN. Está dividido en varias regiones. La más extensa es la que será transcrita o la unidad de transcripción. Esta porción de ADN se usará para producir el ARN. Corriente arriba de la unidad de transcripción se encuentra la región promotora llamada caja Tata. Más arriba está la región Ellingheiser, que aumentará la tasa de transcripción. Cabe mencionar que cada gen tiene su propio promotor. Algunos factores de transcripción son necesarios para que sea exitoso este proceso. El primero es el factor de transcripción 2D, el más largo de todos. Su componente es la TBP. Se une a este y se unen a la caja Tata. Así quedan unidos los factores del ADN y comienzan el complejo para producir la transcripción. Otros factores de transcripción, como el factor de transcripción 2A y el factor de transcripción 2B, se unen también al complejo. Este complejo prepara el ADN para la unión exitosa a la ARN polimerasa. Recordemos que la ARN polimerasa va a ser la encargada de la transcripción. Ya que se une la ARN polimerasa, otros factores de transcripción se unen ahora y se necesita energía para comenzar el proceso de transcripción a través de la reducción de ATP a ADP. Y la ARN polimerasa comienza la síntesis de ARN a partir de la cadena del molde de ADN. A partir del comienzo de transcripción, muchos factores son liberados y cuando la ARN polimerasa alcance el final de la unidad de transcripción, se va a disociar y la nueva copia de ARN se habrá sintetizado. Como lo vemos en el video, así queda la hebra de ARN. Y hay secuencias de terminación que provocan que el transcrito sea liberado de la ARN polimerasa, para que ésta esté lista para salir al citoplasma, al proceso de transducción.